Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de Romano. Estamos avanzando ya en el capítulo 7. La semana pasada estuvimos compartiendo la primera parte, que era desde Romano 7, versículo 1 al 13, donde Pablo empezaba primeramente a hacer como una analogía, un ejemplo de la gracia y de la ley, con el ejemplo del matrimonio, donde él hablaba que uno que está casado está sujeto a esa persona hasta la muerte. Recién cuando uno de los cónyuges fallece, es ahí donde recién una persona que queda viuda, o viudo en este caso, queda libre para volver a casarse. No puede esa persona casarse con otra si con la que se había casado primeramente no ha fallecido, sino es una viuda o un viudo. Entonces, dando ejemplo Pablo de esa analogía para adentrarse después en lo que es la ley, lo que es la gracia, lo que es Jesucristo. Es decir, uno no puede creer en Jesucristo, pero a la vez no soltar la ley. Uno tiene que morir a la ley y vivir ahora para Cristo, porque sabemos que si ponemos nuestra esperanza en la ley, si bien la ley, como lo estoy explicando en una parte, es buena, la ley es perfecta, la ley nos muestra realmente nuestro camino justamente. Lo único que puede hacer la ley es mostrar nuestra condición, nuestro camino, y ese es su fin. Pero no tiene el poder para salvarnos, no tiene el poder para libertarnos del pecado, no tiene el poder para ponernos justo delante de Dios. Y la única manera que podemos hacer eso es descansar ahora en Jesucristo, en el que sí pudo cumplir toda la ley, pero no podemos seguir viviendo queriendo cumplir la ley, o dependiendo, poniendo nuestra confianza en la ley y querer seguir a Cristo. Obviamente, nosotros creemos que debemos obedecer los mandamientos de Dios, porque dice Jesús en San Juan que aquel que me ama guardará mis mandamientos. Ahora, lo que no podemos seguir haciendo es que ahora que hemos encontrado la gracia de Dios, que creemos realmente que Jesucristo, por medio de Él, no solamente alcanzamos salvación, sino que por medio de Él también podemos ser justificados delante de Dios y tener la vida eterna. Seguir dependiendo de que si yo hago bien las cosas, si yo cumplo la ley, voy a ser salvo, porque bajo esos estándares es imposible agradar a Dios, porque como dice también Pablo en una de sus cartas, aquel que si fallamos en una de todas las leyes, invalidamos todas las demás. Entonces, por eso decía Pablo eso en los primeros versículos, por eso hacía analogía tomada del matrimonio. Entonces, así como el que está casado no puede casarse con otra persona si antes su cónyuge no haya fallecido, es decir, no se haya quedado viudo. Si uno no se queda viudo o viuda, no puede casarse con otra persona, estaría siendo infiel, estaría corrompiendo el matrimonio. Entonces, nosotros así también no podemos aceptar a Jesucristo y seguir casados con la ley. La ley tiene un fin, tenía un propósito, que era mostrarnos nuestra condición, pero solamente a través de Jesucristo podemos agradar al Señor. Entonces, la otra vez también habíamos entrado desde el versículo 7 del pecado que mora en mí, y hoy vamos a desarrollar desde el versículo 14. Pablo, los primeros versículos del pecado que mora en mí, del 7 al 13, habla realmente de que la ley es buena, porque a través de la ley pudo ver su condición. Por eso digo en una parte que antes de la ley yo no sabía que codiciar era malo, pero cuando conocí la ley y que decía no codiciarás, realmente vi mi condición, de que yo era codicioso. Entonces, dice en una parte también del versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado revivió y morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, como habíamos dicho, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y después hace una pregunta. Luego,
de lo que es bueno. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, eso lo habíamos desarrollado la semana pasada. Primeramente, la analogía de que no podemos, la analogía del matrimonio, de que no podemos seguir dependiendo de la ley, aferrado a la ley y querer seguir a Cristo, sino que debemos realmente morir a nosotros mismos, confiar plenamente en Jesucristo. Sabemos que esto Pablo estaba enseñando en las épocas en donde muchos judíos se iban convirtiendo al cristianismo, pero que obviamente por algo que estaba arraigado en generación en ellos, querían seguir dependiendo de la ley o pensar que obedeciendo la ley iban a agradar a Dios. Pero Pablo deja en claro de que la única forma realmente de agradar al Padre es poner nuestra fe plenamente en Jesucristo, que solamente por medio de Jesucristo podemos alcanzar salvación, solamente por medio de Jesucristo podemos ser justificados delante de Dios. Entonces, hoy continúa la enseñanza del pecado que mora en mí. Hoy terminamos también esta enseñanza y vamos a leer desde el versículo 14 al 25 para entrar en contexto de esta última parte del estudio de Romanos capítulo 7. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, digo bien, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así culmina Pablo su analogía del pecado, analogía realmente de la condición del hombre, de cuál es nuestra condición. Cuando él conoció a Jesucristo, todo lo que él creía realmente se derrumbó. En una parte de Filipenses 3 él decía que yo era fariseo de fariseo, en cuanto a la ley es intachable, irreprensible, pero realmente cuando él conoce a Jesucristo se da cuenta que todo lo que él pensaba, que lo justificaba delante de Dios, era realmente, podríamos decir, ilusorio, era realmente algo totalmente lo contrario. Él, como todo judío, se aferraba a la ley, pero justamente estudiando en la historia de los judíos, ellos habían llegado a tener tanto deleite a la ley que dejaron de lado a Dios en muchos aspectos. Ellos de alguna manera endiosaban o ponían en un alto rango la ley, que si bien, como dice Pablo, los versículos 9 y 7, que si bien la ley es santa, la ley es perfecta, es simplemente, o sea, nada de eso puede realmente tener poder en nosotros si no es por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. No podemos nosotros agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, por hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad. Entonces, Pablo se da cuenta de eso.
que realmente cuando él conoce a Cristo, se da cuenta que él es miserable, que él es pecador, que él es realmente, podríamos decir, una persona que se consideraba totalmente vil delante de Dios, cuando ve realmente la verdadera justicia del Señor. Es la justicia que conocía, de la justicia humana, lo que le enseñaron sus padres, lo que le enseñaron los fariseos, lo que le enseñaron los religiosos. Pero ahora Dios le revela todo el Evangelio, el misterio del Evangelio, le muestra realmente cuál es la verdadera justicia de Dios y cuál es su verdadera condición, que él empieza a hablar de esto en Romanos capítulo 7. Y dice en el primer versículo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Dice, la ley es espiritual, ciertamente la ley es santa, la ley es perfecta, pero aunque la ley es santa, la ley es perfecta, nosotros somos pecadores, antes de conocer a Jesucristo, éramos esclavos del pecado, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, éramos esclavos, estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado. Entonces, la ley, a pesar de que es santa y que es perfecta, no nos puede sacar de esa condición. La ley lo que puede hacer es mostrar nuestra condición de pecador, pero no nos puede llevar a que podamos alcanzar la gracia de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La ley, en el versículo 14, es perfecta. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Yo, por más que quiera obedecer completamente la ley, nunca lo voy a lograr, porque soy pecador. Por más que hagamos el esfuerzo pleno, por más que busquemos realmente cumplir toda la ley de Dios, siempre vamos a fallar por nuestra condición pecaminosa, por nuestra condición de pecadores. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Y después, en el versículo 14 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Obviamente, cuando uno no conoce a Cristo, uno hace lo que quiere, se complace en el pecado, se deleita en el pecado. Está como el cerdo sochiquero, se alegra de su condición en el barro. Pero cuando uno conoce a Cristo, hay algo que cambia nuestra vida. Podemos ver nuestra condición, que estamos sucios, y Dios realmente nos limpia de todo pecado. Pero aún así, como dice el versículo 15, muchas veces hay algo que lucha contra el deseo de hacer lo bueno, que aún queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Por qué? Decía Pablo. Porque hay realmente algo que mora en nosotros, que vamos a ver más adelante, que siempre va a haber una lucha, y eso es lo que debemos aprender cada uno de nosotros, que no es que porque vinimos al camino de Dios, porque conocimos a Jesucristo, porque nos mostró nuestra condición de pecadores, no es porque hemos venido a Jesucristo y le hemos conocido, de ahora más estamos libres de toda tentación, de todo pecado. No. Ahora es donde más va a haber ataques, porque cuando conocemos a Jesucristo, aunque nuestro interior se renueva, nuestro espíritu tiene vida ahora, nuestro espíritu que estaba muerto en delito y pecado ahora vive, seguimos estando dentro de un cuerpo corruptible, dentro de un cuerpo que un día tiene que morir, un cuerpo que todavía va a querer hacer todo lo que esté en sus manos para hacernos volver de donde Dios nos ha sacado. Entonces dice el versículo 14, digo bien, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en el camino de Dios, le servimos, oramos, leemos la palabra, pero hay momentos en donde nos descuidamos la vida espiritual, descuidamos la oración, la palabra de Dios, y en ese desliz realmente donde nos debilitamos espiritualmente, la carne obviamente es más fuerte y pecamos. Pero ¿qué pasa?
Ya no es como cuando éramos mundanos, cuando estábamos en el mundo, que pecamos y nos daba igual, o nos deleitamos en eso, sino que ahora nos sentimos culpables. Y eso es lo que realmente hace el cambio en nuestra vida. Que ahora no estamos exentos de pecado. Eso es un camino donde cada día tenemos que perseverar, levantarnos, pero justamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es que cuando hacemos lo que está mal, no nos sentimos a gusto, sino que nos quebranta, nos lleva realmente a arrepentirnos y a aprender de esos errores y a fortalecernos. Entonces, por eso dice el versículo 15, sino lo que aborrezco, eso hago. Antes, pecar era hacer lo que me deleitaba, me sentía a gusto, pero ahora lo aborrezco. Es como antes me deleitaba, me era un lugar cómodo estar en el barro, pero ahora que Dios cambió mi naturaleza, me deleito en estar en un agua cristalina, pura, limpia, pero de repente otra vez, en un descuido de lo espiritual, caigo otra vez en eso que me agradaba. En el momento fue capaz algo que produjo en mí un deleite, pero fue momentáneo, fue fugaz, fue algo que termina ahí y me vuelvo a sentir. Aunque antes eso me hacía sentir en un lugar cómodo, ahora me siento sucio. Entonces, eso es lo que dice Pablo, que ahora él, haciendo lo que no quería, aunque no lo entendía, ahora lo aborrecía. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Más allá que yo hoy conozca a Cristo, más allá que hoy Dios nos ha levantado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha llevado a una nueva vida, el hecho de que yo vuelva a caer no es que la ley haya fallado, la ley es perfecta. Al contrario, la ley realmente muestra mi condición y muestra realmente que es perfecta. Por eso dice, cuando yo hago, en el versículo 16, lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Que realmente la ley, si bien no me puede salvar, si bien la ley no puede o no tiene poder para salvarme, porque su demanda es muy alta, no podemos cumplirlo, siempre es buena, es santa y nos muestra nuestra condición y aprueba que es buena porque nos hace realmente ver nuestra condición y nos quebranta. A través de la ley, cuando fallamos, lo primero que viene en nuestro corazón es: yo le he fallado a Dios. Porque yo, a través de la palabra de Dios, la ley de Dios, sus mandamientos, sé que esto está mal. Entonces, me siento culpable. Entonces, de esa manera la ley aprueba que aunque no pueda salvar, que aunque no pueda realmente darnos esa perfección, porque somos imperfectos pecadores, es perfecta en el sentido de que siempre cumple su misión de hacer ver nuestra condición. O sea, es decir, una vez que nosotros conocemos a Dios, cada vez que fallamos, pecamos, la ley ahí entra en acción, en hacer ver nuestra condición. Realmente le he fallado a Dios. Pero así también como la ley es perfecta, es buena en mostrar nuestra condición, es perfecta en mostrarnos también, podríamos decir, las promesas de traer a nuestro corazón, que Dios dice es nuestro abogado, como dice en San Juan 1, en la primera carta de San Juan, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos. Entonces, encontramos en la ley la condición o la manera de que nos muestra nuestra condición, pero así también la ley nos lleva a Jesucristo. Los mandamientos nos muestran a Dios, en que nos muestra que realmente Él está ahí para limpiarnos, para perdonarnos y para fortalecernos. Entonces, dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y ahí es donde Pablo explica las dos diferencias que hay en un cristiano. Uno que
Una persona pecaminosa que no conocía a Cristo no tenía deseo absoluto de hacer lo bueno. Siempre su corazón estaba desviado al mal, en las cosas pecaminosas, en las cosas que no agradan a nuestro Dios. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, hay una nueva criatura, como dice en Corintios, hay un nuevo nacimiento en nuestra vida, hay un cambio en nosotros, pero aún así seguimos estando en un cuerpo corruptible. Por eso es que es importante para nosotros, como hijos de Dios, fortalecernos siempre en lo espiritual, porque en el momento que nosotros descuidemos lo espiritual, es la carne donde siempre va a prevalecer. Por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban en el monte que oraran, porque ciertamente el espíritu es fuerte, ¿verdad? Pero la carne es débil. Creo que decía algo así. La carne siempre va a prevalecer si lo espiritual nosotros descuidamos. Entonces, por eso es lo que pasaba, lo que Pablo aquí describía. El pecado que mora en mí es el que toma el control. Nosotros, aunque seamos cristianos, seamos realmente redimidos, seguimos estando en un cuerpo que siempre va a estar a la lucha en contra del espíritu. Vamos a compartir en Gálatas capítulo 5, donde Pablo hablaba de el fruto del espíritu y el fruto de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre, de ahora más en un cristiano, la diferencia con alguien que no conoce a Cristo es que va a haber una lucha, una fuerza dentro de nosotros que se opone a Dios, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros fuimos limpiados, fuimos redimidos, fuimos salvos, regenerados, pero seguimos estando en un cuerpo corrompido, porque por eso es que este cuerpo un día va a tener que también morir. Y si uno, cuando venga Jesucristo, esté con vida, va a tener que ser transformado ese cuerpo, porque es un cuerpo corruptible, y esa es la lucha que tiene el cristiano. Y Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos satisfacer o que los deseos pecaminosos crezcan en nuestra vida? Andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Es realmente cultivar lo espiritual, aquello que fortalece nuestra vida espiritual, aquello que hace morir lo terrenal en nosotros. Por eso tenemos que siempre ser constantes en la oración, en la meditación de la palabra, en la congregación entre los hermanos, en venir a los estudios, en los cultos, y mantenernos de esa manera firme, porque si descuidamos esa parte, siempre los deseos de la carne van a empezar a crecer y a tomar el control en nuestra vida, y va a pasar como dice Pablo: ya no hago lo que yo quiero, sino el pecado que mora en mí. Entonces, para continuar, el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando nosotros empezamos a descuidar lo espiritual, cuando empezamos a descuidar las cosas de Dios, como siempre decimos, la oración, meditar la palabra, el ayuno, el congregarse, el escuchar la palabra del Señor, eso, si descuidamos, entonces lo terrenal o nuestra carne, que aún está corrompida, siempre va a querer tomar lugar y no va a querer desaprovechar esa ocasión, y nos va a llevar a cosas que sabemos que están mal, pero que vamos a terminar haciéndolo
aunque no lo queramos, aunque sepamos que está mal, porque empieza a tomar control de nosotros el pecado que mora en nosotros. Cuando se refiere al pecado que mora en mí, se refiere realmente a nuestra naturaleza pecaminosa, que es el que siempre debemos tener controlado a través del crecimiento espiritual, porque es la única manera, y es una lucha constante. No podemos descuidarnos un día, es una lucha que debemos ejercerla día tras día, toda nuestra vida. No es que va a pasar 30 años y si hemos llegado a ese momento nos relajamos y ya no va a pasar nada, ¿no? Puede otra vez ahí Satanás, a través de nuestra condición o en el cuerpo en el que estamos, por la naturaleza pecaminosa, puede otra vez llevarnos a hacer cosas que no agradan a nuestro Dios. Entonces es importante para nosotros, como Pablo decía también en la parte, ser, morir lo terrenal y vivir en el Espíritu. No hay otra manera. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Yo sigo estando. Todos nosotros seguimos estando en un cuerpo que un día va a morir, un cuerpo corrompido. Nuestro espíritu, en lo espiritual es donde nosotros hemos vivido, hemos renacido y hoy vivimos realmente espiritualmente para el Señor, pero seguimos estando en un cuerpo corruptible. Por eso es que tenemos que ser constantes, que tenemos que realmente, como dice Pablo en una parte, como el atleta que restringe su cuerpo, que de cierta manera que le pone las condiciones, él domina su cuerpo para que realmente haga lo que él quiere, para que cuando tenga que correr la carrera pueda hacerlo de la mejor manera. Y así también nosotros tenemos que tomar control realmente de nosotros con una vida espiritual, con un crecimiento espiritual en nuestra vida. Porque si no realmente tomamos esas medidas, si no somos estrictos en lo espiritual, siempre el enemigo va a encontrar un momento para volver a entrar. Como dice en la carta de Pedro, que Satanás anda como león rugiente cuando quiere devorar. Está siempre ahí expectante y no debemos darle ninguna chance. Dice versículo 21, decíamos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior habla de nuestra vida espiritual. Nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente, en un cuerpo muerto totalmente. Nosotros vivíamos terrenalmente, pero nuestro espíritu estaba muerto. Todos nacemos muertos espiritualmente, así como pasó desde la creación. Cuando Adán pecó, si bien su cuerpo terrenal murió espiritualmente, ahí había muerto. Por eso es que tuvo que haber un sacrificio de Dios. Ya se considera el primer sacrificio que hubo ahí, matar a dos animales inocentes para vestirle a ellos, que representaban realmente lo que iba a hacer después Jesús, dando su vida por nosotros. Entonces, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Conocemos a Dios y ahora queremos hacer las cosas del Señor, queremos leer, queremos escuchar a Dios, pero no es suficiente con eso, con deleitarnos. Debemos realmente disciplinar nuestra vida cristiana, debemos ser constantes, debemos ser diligentes para que Satanás realmente no pueda obrar en nuestra vida. Y después, como dice Pablo, hagamos lo que no queremos y dejemos hacer aquello que sí queremos hacer. Entonces, dice versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo como que está contando una situación que él vivió, que él, al conocer a Cristo, se dio cuenta de realmente que todo lo que él creía no era como él pensaba. Él creía que podía o agradaba al Señor cumpliendo la ley. Se da cuenta de que no, que él realmente debía creer en Jesucristo, que la ley ciertamente es santa, buena, pero que no podía salvarlo, no podía mostrarle justo delante de Dios, solamente por medio de Jesucristo. Y ahora Pablo describe su condición
de que realmente, a pesar de que él conoció a Jesucristo y nació de nuevo y es un cristiano, se dio cuenta que empezó a haber una batalla dentro de él, pero se sentía como derrotado por lo que dice en el versículo 24. Toda esta condición que él estaba contando de que ahora yo lo que quiero no hago, sino lo que no quiero hago, sino que el pecado que mora en mí. Y si bien, como dice el versículo 23, aunque yo quiera hacer lo bueno, aunque mi mente esté cautiva a Dios, hay otra cosa que se revela dentro de mí, que es la ley, dice que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Y después Pablo termina todo este suceso, toda esta narrativa que él hace de su condición, de cómo él se sintió con esta exclamación diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de toda la analogía que hacía Pablo de su condición, de cómo realmente se sentía delante de Dios, de que por más de que él intentara con sus esfuerzos agradar a Dios, ahora que conocía a Jesucristo, siempre él terminaba haciendo todo lo contrario y se sentía miserable. Pero Pablo, después de toda esta frustración que podíamos ver en él, encuentra realmente la solución o la salida, o Dios mismo le revela esa salida, terminando con el versículo 25 diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces encuentra una luz Pablo, que a pesar de que él intentó hacer con sus esfuerzos mantenerse firme delante de Dios, pero fracasaba, se dio cuenta que tenía que rendirse realmente a Dios, y también descubrió que Jesús estaba ahí para ayudarle, y que si él descansaba en él y podía confiar en él, de ahora en más él podría vivir una vida de victoria contra el pecado, ya no por sus fuerzas, sino ahora por la fuerza del Señor. Como decía en Zacarías la palabra de Dios: no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Entonces termina Pablo este capítulo diciendo: gracias doy a Dios. Después de tantas frustraciones, de tantas derrotas, él da gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de él ahora él puede servir con la mente. Así que yo hoy sirvo, dice, con la mente a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que a pesar de eso, él da gracias a Dios, porque por medio de su esfuerzo él nunca va a poder presentarse justo delante de Dios. Pero da gracias a Dios que está ahí, que por medio de él puede ser justo o ser justificado delante de Dios. Y vamos a ver la continuación de esta victoria, de esta aclamación de victoria en Romanos 8, que ya vamos a estar desarrollando en la semana que viene, donde habla de vivir en el Espíritu y cómo de esa manera realmente se puede escapar o se puede tener una vida victoriosa, totalmente contrario a lo que se representaba aquí en el capítulo 7, donde era una vida realmente de lucha y de constante derrota, hasta el punto de que Pablo se sintió miserable. Pero terminando, Pablo en el versículo 25 da gracias por el Señor Jesucristo. Y ya en el siguiente capítulo, el capítulo 8, vamos a estar viendo realmente por qué Pablo da ese agradecimiento y cómo realmente uno tiene que vivir en el Espíritu para poder agradar a Dios y poder realmente vivir una vida victoriosa para el Señor. Entonces, así hoy hemos desarrollado estos versículos desde el 14 hasta el 25, donde hemos aprendido varias cosas y vamos a seguir aprendiendo, porque esto tiene una continuación. No es que aquí termina y después del 8 ya habla de algo totalmente diferente, no. Continúa hablando sobre cada aspecto de lo que él está tratando, y eso vamos a estar desarrollando ya en la próxima semana en nuestro estudio de Romanos. Entonces así hoy culminamos nuestro estudio de Romanos, hoy desde el versículo 14 hasta el versículo 25 del capítulo 7, culminando así este capítulo, y ya Dios mediante la semana que viene vamos a estar empezando ya el capítulo 8 de hoy. Entonces así
terminamos nuestro estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.